Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo nuevo de este libro, Las hijas del frío. Así que vamos a continuar con esta lectura, y si no sabes de qué estoy hablando o te has perdido alguno de los capítulos, aquí arribita te estarán apareciendo la lista de reproducción de la serie, de la playlist, para que los vayas a escuchar uno por uno. Tú nada más le das en reproducir a todos y te irán pasando aleatoriamente cada uno de los capítulos en forma ordenada. Entonces, pues bueno, vamos a empezar y ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar, algo para pasar el rato conmigo y disfrutar de este capítulo el día de hoy. Sin más, pues bueno, comencemos. Stromstad, 1923. La mano le temblaba un poco cuando golpeó el cristal. La ventana se abrió enseguida y ella pensó satisfecha que debía de estar allí esperándola. Hacía calor en la habitación, y se preguntó si el rubor de sus mejillas se debería a la temperatura o a la sola idea de las horas que tenían por delante. Seguramente sería por lo segundo, se dijo, pues también las mejillas de Anders despedían fuego. Por fin llegaban al punto que ella había deseado desde que arrojó la primera piedra contra su ventana. Instintivamente supo que, con él, convenía ir despacio. Si había algo que sabía hacer, era adivinar cómo eran los hombres, y luego darles a la mujer que querían. En el caso de Anders, tuvo que interpretar a la dulce y tímida Flor durante un par de semanas, insoportablemente largas. Ella habría preferido meterse en su cama la primera noche, pero sabía que eso lo habría espantado. Si quería conquistarlo, tenía que jugar a su juego. P-U-T-A o virgen, ella sabía darles ambas versiones. ¿Estás asustada?, le preguntó Anders, sentado junto a ella sobre su estrecha cama. Agnes reprimió una sonrisa. Si supiera lo versada que estaba en aquello, él sería el angustiado. Pero no podía delatarse a sí misma. No ahora, la primera vez que quería poseer a un hombre tanto como él a ella. Así que bajó la mirada y asintió levemente. Cuando él la rodeó con sus brazos para tranquilizarla, no pudo evitar una sonrisa que ocultó en su hombro. Después buscó su boca, y, cuando el beso se volvió más intenso y entregado, él empezó a desabotonarle la camisa, aún con delicadeza y muy despacio. Ella habría querido quitársela de un tirón, pero sabía que eso destruiría a aquella imagen de sí misma a cuya creación había dedicado semanas. Llegado el momento, también daría rienda suelta a esa faceta, pero entonces él se atribuiría el honor de haberla hecho aflorar. Los hombres eran tan simples. Cuando cayó la última prenda, Agnes se cubrió tímidamente con la manta. Anders le acarició el cabello y la miró a los ojos, indagando y aguardando a que ella le diese el beneplácito para meterse en la cama. ¿No podrías apagar la vela?, preguntó Agnes con voz débil y temerosa. Sí, claro, por supuesto, respondió Anders, turbado por no haber pensado él mismo que ella preferiría la protección de la penumbra. Extendió el brazo hacia la mesilla de noche y ahogó la llama con los dedos. En la oscuridad, Agnes sintió como él
se volvía hacia ella y, con una lentitud insufrible, empezaba a tocarla. En el preciso momento, Agnes dejó escapar un gemido fingido, de dolor, con la esperanza de que él no interpretase la ausencia de sangre como un indicio de engaño. Pero, a juzgar por la ternura de los cuidados que Anders le dedicó después, concluyó que no habría abrigado la menor sospecha, y Agnes se sintió satisfecha de su actuación, puesto que se vio obligada a reprimir su instinto natural. Fue algo más aburrido de lo que esperaba, pero existía en potencia, y muy pronto ella podría dejarlo estallar de un modo que resultaría, sin duda, una agradable sorpresa para él. Acurrucada a su lado, sopesó la posibilidad de intentarlo una segunda vez, pero decidió que sería mejor esperar un poco. Debía contentarse con haber representado su papel tan hábilmente y con haberlo llevado justo a donde ella quería. Ahora se trataba de sacarle el máximo partido al tiempo que había invertido en él. Si jugaba bien sus cartas, podía contar con un excelente entretenimiento para todo el invierno. Mónica iba con el carrito colocando los libros devueltos a las estanterías. Siempre había amado los libros, y desde que estuvo a punto de morir de aburrimiento en casa, el primer año después de que Kaj vendiese la empresa, se presentó en cuanto oyó que la biblioteca necesitaba a alguien que echase una mano media jornada. Kaj pensaba que estaba loca por ponerse a trabajar sin necesitarlo, y Mónica sospechaba que para él era una pérdida de prestigio, pero a ella le gustaba demasiado para tener en cuenta. En la biblioteca había un buen ambiente, y Mónica necesitaba esas relaciones sociales para verle algún sentido a su existencia. Kaj se volvía más gruñón e irritable a medida que pasaban los años, y Morgan ya no la necesitaba. Tampoco iba a tener nietos, o, al menos, lo tenía por imposible. Hasta esa alegría se le había negado en la vida. No podía evitar sentir que le corroía la envidia cuando oía a los compañeros del trabajo hablar de sus nietos. El destello que reflejaban sus ojos hacía que Mónica se encogiese de celos. Y no es que no amase a Morgan, claro que sí, pese a que él no les había facilitado la tarea. Y ella creía que su hijo también la quería, solo que no sabía cómo transmitir ese sentimiento. Quizá ni siquiera supiera lo que sentía. Era lo que habitualmente se llama amor. Les llevó muchos años comprender que Morgan no estaba bien. O mejor, sabían que algo fallaba, pero nada que ellos conocieran y que pudiesen identificar en su hijo. No era retrasado, sino todo lo contrario, muy inteligente para su edad. Ella nunca pensó que fuese autista, pues no se encerraba en su concha y no se retraía ante el contacto físico, síntomas que, según había leído, solían ir asociados al autismo. Morgan cursó sus años escolares mucho antes de que el TDAH y el DAMP se convirtiesen en conceptos cotidianos, de modo que nunca llegaron a contemplar siquiera esos diagnósticos. Aún así, ella sabía que algo no iba bien. Se comportaba de un modo extraño y parecía imposible educarlo. Sencillamente era como si no entendiese la comunicación invisible entre las personas y las reglas que gobernaban las relaciones sociales. Eran chino para él. Siempre hacía y decía cosas inconvenientes, y Mónica sabía que la gente murmuraba a sus espaldas, diciendo que el comportamiento de su hijo era consecuencia de una educación poco estricta.
Sin embargo, ella sabía que había algo más. Incluso sus patrones de motricidad eran poco ágiles. Con su torpeza, Morgan no dejaba de provocar accidentes pequeños, y no tan pequeños. Y a veces no eran ni siquiera accidentes, sino que los causaba intencionadamente. Eso fue lo que más le preocupó siempre. Parecía imposible conseguir que aprendiese a distinguir entre el bien y el mal. Lo habían intentado por todos los medios: castigos, sobornos, amenazas y promesas. Todas las herramientas que los padres utilizaban para dotar a sus hijos de conciencia. Pero nada funcionó. Morgan era capaz de las peores acciones sin mostrar el más mínimo arrepentimiento cuando lo descubrían. Sin embargo, 15 años atrás tuvieron una suerte increíble. Uno de los muchos médicos a los que acudieron a lo largo del tiempo era un apasionado de su profesión y leía cuanto caía en sus manos sobre nuevas líneas de investigación. Un día les explicó que había leído acerca de un síndrome que encajaba perfectamente con la sintomatología de Morgan: el síndrome de Asperger, una forma de autismo que presentaban pacientes con inteligencia entre normal y muy alta. Fue como si le liberasen de todos los años de sufrimientos en el preciso instante en que oyó aquel nombre. Lo saboreó, lo pronunció con fruición: Asperger. No habían sido figuraciones suyas, ni falta de capacidad para educar a su hijo, y ella tenía razón. Era difícil, si no imposible, para Morgan descifrar los códigos que hacían la vida más fácil para las personas. El lenguaje gestual, las expresiones de la cara, las connotaciones del lenguaje verbal, nada de aquello quedaba registrado en el cerebro de Morgan, y por primera vez pudieron ayudarle de verdad. Bueno, ellos, lo que se dice ellos. Para ser sinceros, Cag nunca se involucró demasiado en las cosas de Morgan, al menos desde que, con total frialdad, constató que jamás satisfaría sus expectativas. Desde aquel momento, Morgan se convirtió en el hijo de Mónica, de modo que ella fue quien leyó cuanto había escrito sobre el síndrome para hacerse con métodos sencillos con los que ayudar a su hijo a superar el día a día. Pequeñas tarjetas con diversos escenarios y las instrucciones para comportarse correctamente si se daban en la realidad. Juegos de roles en los que practicaban distintas situaciones y conversaciones para intentar que comprendiera por la vía deductiva lo que su cerebro se negaba a asimilar por intuición. Y además, ponía todo su empeño en expresarse ante Morgan con total claridad, en eliminar las comparaciones, exageraciones y dichos que se utilizaban para dar forma y color a la lengua. Y en gran medida consiguió lo que se proponía. Al menos, Morgan había aprendido a funcionar con cierta normalidad en el mundo, aunque aún prefería estar solo con sus ordenadores. Por eso, Lillian logró convertir un auténtico odio lo que no era más que una ligera irritación. Podía haber soportado todo lo demás. Poco le importaban a ella las licencias de obra, las transgresiones y amenazas de esto y aquello. Por lo que a ella se refería, Cag se entregaba con tanta pasión a la disputa que estaba por creer que a veces hasta disfrutaba con ella. Pero que Lillian atacase a Morgan una y otra vez despertaba a la tigresa que llevaba en su interior, solo porque era diferente. Lillian y, por cierto, muchas otras personas pensaban que tenían vía libre,
destacar por alguna razón, no lo quiera Dios, ya lo destacaba a ojos de muchos, el solo hecho de que aún viviese, si no en casa, al menos sí en la parcela de sus padres. Pero nadie tenía tan mala idea como Lilian. Algunas de sus acusaciones habían indignado tanto a Mónica que se ponía negra solo de pensarlo. Más de una vez había lamentado que se mudasen a Favalca. Incluso se lo había comentado a Kaj en alguna ocasión. Pero sabía de antemano que no tenía sentido. Era demasiado terco. Colocó los últimos libros del carrito y echó un vistazo a las estanterías para ver si faltaba alguno. Pero le temblaban las manos de ira al recordar todos los malévolos ataques de Lilian contra Morgan a lo largo de los años. No solo el hecho de que hubiese ido a denunciarlo a la policía, sino que, además, había difundido falsos rumores, un daño prácticamente imposible de reparar. Cuando el río suena, agua lleva, decían, y aunque la condición de chismosa de Lilian Florín era del dominio público, lo que ella decía se convertía poco a poco en una verdad a fuerza de repetirlo y machacarlo. A raíz de su desgracia, además, contaba con las compasiones de la comarca, pero ahora le perdonaba gran parte de sus maldades. Después de todo, había perdido a su nieta, pero ni siquiera podía tenerle pena ni por eso. No, esa compasión se la reservaba para su hija. Para Mónica, era un misterio que Charlotte hubiese nacido de Lilian. Resultaba difícil encontrar una muchacha más encantadora. Mónica sentía verdadera lástima por ella, y solo de pensarlo se le rompía el corazón. Pero Lilian, no. Por ella no tenía intención de malgastar una sola lágrima. Aína pareció sorprendida al verlo aparecer en el centro médico a la hora habitual, las 8 de la mañana. «Hola, Niklas», lo saludó insegura. «Creí que te quedarías en casa más tiempo». Él negó sin pronunciar una palabra y entró en su consulta. No tenía fuerzas para dar explicaciones, para decir que no soportaba estar en casa un minuto más, pese a lo que lo abrumaba el sentimiento de culpa por quitarse de en medio. Era otro tipo de culpa, mucho peor, la que lo impulsaba a dejar a Charlotte sola con su desesperación en casa de Lilian y Stig. Una culpa que lo estrangulaba y le dificultaba la respiración. Si hubiera permanecido en casa por más tiempo, se habría asfixiado. Estaba seguro de ello. Ni siquiera podía mirar a Charlotte a la cara. No soportaba su mirada. El dolor, mezclado con el peso de su propia conciencia, era más de lo que podía resistir. De ahí que se viese obligado a refugiarse en el trabajo. Era una actitud cobarde, y lo sabía, pero ya hacía tiempo que había perdido toda ilusión sobre sí mismo. Él no era ni fuerte ni valiente. Desde luego, no era su intención que Sara fuese la víctima. No era su intención que nadie saliese perjudicado. Se llevó la mano al pecho, sentado y paralizado ante la gran mesa de despacho, atestada de historias clínicas y otros documentos. Era un dolor tan agudo que lo sentía discurrir por sus venas y concentrarse en el corazón. De repente, comprendió que debía de sentir a alguien que sufriese un infarto, aunque ese dolor no podía ser peor que el suyo. Se pasó las manos por el cabello. Lo que le había ocurrido, aquello a lo que tenía que poner fin, se le antojaba un jeroglífico irresoluble. Aún así, debía darle solución. Tenía que hacer algo. De un modo u otro, tenía que salir del atolladero en que se había metido. Siempre le había funcionado bien antes,
Su encanto, su agilidad y su sonrisa abierta y sincera lo salvaron de la mayoría de las consecuencias de su manera de actuar a lo largo de los años. Pero ahora parecía haber llegado el fin del camino. El teléfono sonó. Había empezado el horario de atención telefónica. Aunque se sentía destrozado, tenía la obligación de curar a los enfermos. Con Maja en la mochila colgada del pecho, Erika emprendió un intento desesperado por limpiar un poco. Tenía demasiado fresca en la memoria la anterior visita de su suegra, por lo que fue pasando la aspiradora como una posesa por la sala de estar. Con un poco de suerte, Cristina no tendría ningún motivo para subir al piso de arriba. Así que, si conseguía dejar presentable la planta baja antes de que llegase, todo iría bien. La última vez que Cristina fue a visitarlos, Maja tenía 3 semanas, y Erika aún se encontraba en una especie de soporífera conmoción. Las pelusas revoloteaban por las esquinas tan grandes como ratas, y el fregadero estaba abarrotado de platos sucios. Patrick había hecho algún intento por limpiar un poco, pero puesto que Erika le ponía a Maja en brazos tan pronto como volvía a casa, no llegó más que a sacar la aspiradora del armario. En cuanto entró por la puerta, Cristina adoptó una expresión displicente que solo se borró al ver a su nieta. Durante los 3 días siguientes, y a través de su atontamiento, Erika oyó a Cristina refunfuñar sin cesar. Era una suerte que ella hubiese ido a verlos. De lo contrario, Maja habría contraído asma entre tanto polvo. O en sus tiempos, las madres no se paseaban los días frente al televisor, sino que se las arreglaban para cuidar al bebé y a los hermanos que tuviera, para limpiar, y además para tener un plato de comida caliente en la mesa cuando llegaba el marido. Por fortuna, Erika estaba demasiado agotada para dejar afectarse seriamente por los comentarios de su suegra. En realidad, le agradeció mucho los momentos de soledad que tuvo ocasión de disfrutar cada vez que Cristina salía a pasear con Maja, en el cochecito, o cuando le ayudaba a bañarla y a cambiarla. Pero en esta segunda visita, Erika se encontraba físicamente recuperada, y esta circunstancia, en combinación con la melancolía que la embargaba, hizo que el instinto le dijese que más valía evitar cualquier motivo de crítica por parte de su suegra en medida de lo posible. Miró el reloj. Faltaba 1 hora para que Cristina llegase arrasando y aún no había empezado con los platos. Además, debería limpiar el polvo. Le echó una ojeada a su hija. Maja se había dormido plácidamente en la mochila, al sonido de la aspiradora. Y Erika se preguntó si funcionaría también a la hora de conseguir que durmiera en su cuna. Hasta el momento, todas las tentativas en este sentido habían ido acompañadas de airadas protestas, pero decían que los niños se dormían mejor al son de ruidos monótonos, como los de la aspiradora o la secadora. Al menos valía la pena intentarlo. Por el momento, la única manera de conseguir que la pequeña se durmiese era tenerla en el regazo o junto al pecho, y ya empezaba a parecerle insostenible. Tal vez debería probar alguno de los métodos sobre los que había leído en Barnaboken, la obra maestra de Anna Walgreen, madre de 9 hijos, con todo tipo de consejos prácticos sobre el cuidado de los niños. Lo había leído antes de que naciera Maja, junto con otros muchos libros, pero cuando llegó el bebé real, se esfumaron todos los conocimientos teóricos adquiridos. A cambio, empezaron a practicar la filosofía de cómo sobrevivir cada minuto, y Erika empezaba a pensar que tal vez hubiese llegado el momento de recuperar el control.
No era lógico que un bebé de 2 meses gobernase toda la casa hasta tal extremo. Si Erika hubiese podido soportar aquella situación, había sido distinto, pero empezaba a sentir que su vida se ensombrecía cada vez más. Unos ágiles toquecitos en la puerta vinieron a interrumpir su cavilar. O bien, aquella hora había pasado en un tiempo récord, o bien su suegra se presentaba antes de lo previsto. Lo segundo era lo más verosímil, y Erika miró desesperada a su alrededor. En fin, ya no tenía mucho remedio. No le quedaba más que ponerse la sonrisa e ir a abrirle a su suegra. Eso hizo. Abrió la puerta y... Pero mujer, no te quedes ahí con Maja en plena corriente. Agarrará un catarro, ya verás. Erika cerró los ojos y contó hasta 10. Patrick esperaba que todo fuese bien durante la visita de su madre. Sabía que podía ser un tanto acaparadora, y aunque Erika no solía tener problemas para bandearla, no era la misma desde que nació Maja. Al mismo tiempo, necesitaba un poco de ayuda, y puesto que él no podía proporcionársela, no le quedaba otra salida que recurrir a los medios disponibles. Una vez más, se preguntó si debía buscar a alguien con quien Erika pudiese hablar. Es decir, un profesional. Pero ¿a dónde acudir? No, más valía dejar que siguiese su curso. Seguramente, pasaría solo en cuanto empezasen a establecer ciertas rutinas, se decía. Sin embargo, no podía evitar una persistente sospecha de que tal vez optase por tomárselo tan a la ligera, porque exigía menos esfuerzo por su parte. Se obligó a abandonar los pensamientos relativos al hogar y volvió a las notas que tenía delante. Había convocado una reunión en su despacho a las 9 y solo faltaban 5 minutos. Tal y como se figuraba, Mellberg no puso la menor objeción a que implicase en el caso al resto del personal, sino que incluso le dio la impresión de que lo daba por supuesto. Lo contrario habría sido absurdo, claro está, incluso para Mellberg. ¿Cómo iban a sacar adelante una investigación de asesinato, él y Ernest, solos? Martín fue el primero en llegar y sentarse en la única silla para las visitas que había en el despacho. Los demás tendrían que traer sus propias sillas. ¿Qué tal el apartamento?, se interesó Patrick. ¿Valía la pena? Es perfecto, exclamó Martín con un destello de entusiasmo en los ojos. Nos lo quedamos sobre la marcha, así que dentro de 2 semanas puedes venir a ayudarnos con la mudanza. No me digas. ¿Puedo ir?, ironizó Patrick. Muy amable. En fin, ya te diré algo cuando haya negociado con el gobierno que tengo en casa. Erika no es muy generosa con mi tiempo últimamente, así que no te prometo nada. Claro, repuso Martín. Tengo varios a los que pedirles ayuda para la mudanza, así que seguro que nos las arreglaremos sin ti. ¿He oído algo de una mudanza?, preguntó Anika, que entraba en ese momento con la taza de café en una mano y el blog en la otra. ¿Puedo dar crédito a mis oídos? ¿De verdad vas a inscribirte al grupo de las parejas formales, Martín? El joven se ruborizó, como hacía siempre que Anika lo provocaba, pero no pudo reprimir la sonrisa. Sí, has oído bien. Pia y yo hemos encontrado un apartamento en Grevenstad. Nos mudamos dentro de 2 semanas. Vaya, qué bien, dijo Anika. Ya era hora. Vamos, empezaba a preocuparme que fueras a quedarte para vestir santos. Y dime, ¿cuándo podremos ver cotorrear a vuestros pequeños?
Venga, para allá, protestó Martín. No te creas que he olvidado el modo en que acosabas a Patrick cuando conoció a Erika. Y mira cómo le ha ido. El pobre se sentía presionado a fecundar a su mujer y ahora, ya lo ves, parece 10 años mayor, aseguró, haciéndole un guiño a Patrick para que no cupiera la menor duda de que estaba bromeando. Bueno, si quieres algún truco sobre cómo se hace, dímelo, respondió Patrick generoso. Martín estaba a punto de responderle con un sarcasmo, cuando aparecieron Ernest y Gosta, intentando cruzar la puerta al mismo tiempo, cada uno con su silla. Gosta dejó pasar refunfuñando a Ernest, que, con toda tranquilidad, se sentó en medio del despacho. Esto se pone estrecho, protestó Gosta con mala cara, obligando a Martín y a Anica a correr un poco sus sillas. «¿Dónde caben 3?» contestó Anica mordaz, sin terminar el dicho. El último en presentarse fue el Mellberg, que se contentó con quedarse en el umbral. Patrick extendió los documentos que tenía delante y respiró hondo. Era consciente de la magnitud de la responsabilidad que suponía encargarse de una investigación de asesinato y se sentía abrumado por ella. No era la primera vez, pero aún así estaba nervioso. Le incomodaba ser el centro de atención, y la serenidad de la misión lo abatía. La alternativa, no obstante, era que Mellberg se hiciese cargo de dirigir la investigación, algo que deseaba evitar a toda costa. Así que no le quedaba más remedio que poner manos a la obra. Como ya sabéis a estas alturas, nos han confirmado que la muerte de Sarah Klinga no fue un accidente, sino un asesinato. Cierto que se ahogó, pero el agua que tenía en los pulmones era dulce y no salada, lo que demuestra que la ahogaron en otro lugar antes de arrojarla al mar. Bien, eso no es ninguna novedad, y todos los detalles pueden leerse en el informe de Pedersen, del que Anica ha hecho varias copias, explicó, pasando un montón de documentos grapados para que cada uno cogiese un ejemplar. ¿Puede sacarse alguna conclusión del agua de los pulmones? Por ejemplo, se dice que había restos de jabón en el agua. ¿Es posible averiguar de qué clase de jabón se trata?, preguntó Martín, señalando uno de los puntos del informe de la autopsia. Sí, esperemos que sí, respondió Patrick. Ya hemos enviado una muestra del agua al Instituto Forense para su análisis, y dentro de un par de días sabremos más de lo que puedan sacar en claro. ¿Y la ropa?, prosiguió Martín. ¿Podrán determinar si estaba vestida o no cuando la metieron en la bañera? Porque casi podemos suponer que la ahogaron en una bañera, ¿no? Lo siento, pero ahí tenemos la misma respuesta. También hemos enviado su ropa, y hasta que no tengamos los resultados, no sé más que vosotros. Ernest hizo un gesto de aburrimiento, y Patrick le lanzó una mirada de reconvección. Sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza en aquellos momentos. Sentía envidia de que fuese Martín, y no él quien tiene alguna pregunta inteligente que hacer. Patrick se preguntaba si algún día llegaría a comprender que trabajaban juntos, en un equipo, para resolver un caso, y que aquello no consistía en ningún tipo de competición individual. ¿Estamos ante un delito sexual?, quiso saber Gosta, a lo que Ernest pareció aún más irritado, pues incluso su compañero de vagancia conseguía dejarse caer con una pregunta relevante. «Es imposible decirlo», respondió Patrick, «pero quisiera que Martín empezase a mirar si hay alguien en nuestros archivos que haya sido condenado por agresión a menores». Martín asintió mientras tomaba nota. «Además, debemos seguir estudiando un poco más de cerca a la familia»,
aseguró Patrick. Ernest y yo mantuvimos una primera conversación con ellos, la misma en la que los informamos de que Sarah había sido asesinada, y también hablamos de una persona a la que la abuela de la víctima señaló como posible sospechoso. «Deja que lo adivine», intervino Anika mordaz. «¿No será un tal Kaj Wilberg?» «Exacto», dijo Gosta. «Acabo de entregarle a Patrick todos los documentos que tenía sobre sus contactos con nosotros a lo largo de los años». «Eso es malgastar tiempo y recursos», terció Ernest. «En absurdo creer que Kaj tiene relación alguna con la muerte de la pequeña». «Sí, eso. Vosotros os conocéis», observó Gosta mirando a Patrick inquisitivo, como para comprobar si era o no consciente de esa circunstancia. Este se lo confirmó con un gesto. «En cualquier caso», interrumpió Patrick, al ver que Ernest pretendía intervenir otra vez, «seguiremos investigando a Kaj para determinar lo antes posible si está o no implicado, y trabajaremos con toda la amplitud de miras que nos permiten en el estadio en el que nos encontramos. En general, tenemos que averiguar más información sobre la niña y su familia. He pensado que Ernest y yo podríamos ir a hablar con los maestros de la pequeña para averiguar si ellos conocen algún problema relacionado con la familia. Dado lo poco que sabemos, deberíamos contar también con la ayuda de la prensa local. ¿Podría encargarse usted de eso, Bertil?» No obtuvo ninguna respuesta, por lo que volvió a formular la pregunta un poco más alto. «¿Bertil?» Sin respuesta una vez más, Mellberg parecía muy lejos, apoyado en el quicio de la puerta y sumido en sus pensamientos. Después de alzar la voz un poco más aún, por fin lo vio reaccionar. «¿Eh? Ah, perdón. ¿Qué decía?», preguntó Mellberg, mientras Patrick le costaba comprender que aquel hombre fuese el jefe de aquella casa. «Quería saber si usted podría hablar con la prensa local, decirles que se trata de un asesinato y que cualquier información puede resultar de interés para nosotros. Tengo la sensación de que vamos a necesitar la ayuda de la gente en este caso». Ok, por supuesto», respondió Mellberg, aún medio embobado. «Sí, claro, yo hablaré con la prensa». «Bien, más no podemos hacer por ahora», concluyó Patrick cruzando las manos sobre la mesa. «¿Alguna otra pregunta?». Nadie decía nada, y, tras unos segundos de silencio y como respondiendo a una señal invisible, todos empezaron a recoger velas. Ernest, Patrick, retuvo al colega justo cuando éste ya cruzaba el umbral. «¿Puedes estar preparado para salir dentro de media hora?». «¿Para ir a dónde?», inquirió Ernest, con su habitual reticencia. Patrick respiró hondo. A veces se preguntaba si él creía que hablaba, pero en realidad solo movía los labios sin emitir ningún sonido. «A la escuela de Sarah, para interrogar a sus maestros», dijo articulando con extrema claridad. «Ah, eso. Sí, puede estar listo dentro de media hora», respondió Ernest antes de darle la espalda a Patrick. Este clavó en Lohengrin una mirada que destilaba indignación. Le daría un par de días más al compañero que le habían impuesto. Si continuaba igual, se armaría de valor para desobedecer a Mellberg y llevarse consigo a Martín. Y bueno, pues este fue el capítulo de hoy. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos viendo, ¿no? La secuencia de cada uno de los personajes, cómo se van enredando más en la historia, los vamos conociendo más. Y pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se va dando la historia
Por ejemplo, en lo policíaco, pues también vemos que también hay cada uno su forma, ¿no? De hacer las cosas, la perspectiva de cada uno. Eso se me hace súper interesante, no sé ustedes. Pero bueno, pues no me voy a enrollar más en la, en la salida de, ahora sí que en el fin del capítulo. Y pues no me queda más que decirles muchas gracias. El día de hoy vamos a dejar el emoji abierto. Si alguien quiere dejar algo, eh, vamos a dejar aquí el que ustedes quieran. Y pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber estado el día de hoy acompañándome y pues poderme dejar acompañarlos a ustedes en lo que sea la actividad que estén haciendo. Es chistoso porque pues yo en este punto siempre escucho los libros cuando voy al trabajo, así que me autoacompaño también. Y me es más rápido el hacer lo que sea que esté haciendo en ese momento del trabajo. Así que, pues bueno, espero que para ustedes sea igual, que los esté acompañando en el trabajo, en, no sé, hasta en los quehaceres de la casa o pues obviamente bordando, ¿verdad? Pero bueno, sea como sea, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado aquí y haber llegado hasta este momento del video. Y ya saben, si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no lo han hecho, es totalmente gratuito. Y solo les toma un segundo de su tiempo y para mí me ayuda un montón. Y pues nada, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.